Es una bendición estar acá y gracias nuevamente, Raúl, por la invitación. Qué lindo poder compartir con cada uno de ustedes y abrir la palabra de Dios y estudiarla juntos. Bueno, el día de hoy vamos a estar estudiando el Salmo 101, así que les invito a abrir la palabra del Señor, el Salmo 101. Y este salmo, bueno, es un salmo maravilloso. Tiene en total 8 versículos, pero el día de hoy nos vamos a centrar en los primeros 4 versículos. Salmo 101, capítulo 101, versículo 1, 2, 3 y 4. Son los versículos que vamos a estar estudiando. Vamos todos para leer. Leo yo desde la Biblia de las Américas, perdón, yo sé que muchos usan la Reina Valera, sin embargo, mi Biblia que siempre usa es la Biblia de las Américas, así que voy a leer desde ahí. Dice, la misericordia y la justicia cantaré, a ti, oh Señor, cantaré alabanzas, prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. El título que le he puesto a este sermón o estudio es las determinaciones de un hombre de Dios. ¿Y por qué estudiar un tema como este es importante? Bueno, en medio de un mundo que nos llena de tantas ideas acerca de lo que es la masculinidad, ideas equivocadas sobre lo que es la verdadera hombría, como hombres debemos tomar determinaciones o resoluciones de vivir conforme a la palabra de Dios. Y yo no sé si tal vez han escuchado la palabra puritanos. ¿Han escuchado tal vez? ¿Qué son los puritanos? Ok. Este fue un movimiento, le podríamos decir así, que surgió en el siglo XVI y nace con el anhelo de purificar la iglesia. Después de lo que se conoce como la Reforma Protestante, había muchas cosas en la iglesia que seguían muy contaminadas de las costumbres de Roma. Entonces este grupo de hermanos lo que buscaban era purificar esas costumbres e ir a la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo de cómo se debe manejar la iglesia? Sacarla de las costumbres y llevar a la iglesia a ser fiel de la palabra. Eso era lo que buscaban los puritanos. Pero algo interesante de la vida de estos hombres es el impacto que generaron en las diferentes esferas de la vida. Familia, iglesia, Estado. Estos hombres generaron un impacto impresionante. De hecho, el impacto de estos hombres ha sido tan grande que tenemos grandes obras teológicas y muy buenos libros clásicos como El progreso del peregrino, que tal vez han escuchado, es un libro clásico. Uno de los mejores comentarios de toda la Biblia, como es el comentario de Matthew Henry. Matthew Henry era un puritano. Tuvieron cargos políticos en Inglaterra, impactaron en universidades como la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge. También ellos fundaron universidades como la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Princeton. Fueron fundadas por hombres cristianos piadosos, los puritanos. De los puritanos nació un hombre que tal vez lo han escuchado, y es Jonathan Edwards. Él tiene un sermón clásico que se le conoce como Pecadores en manos de un Dios airado. Tiene grandes obras teológicas y Jonathan Edwards es considerado como una de las mentes más brillantes teológicas de los Estados Unidos y de toda la historia del cristianismo. Escribió un libro de resoluciones también, como algo similar a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y a través de Edwards tenemos también uno de los diarios que ha impulsado a las misiones mundiales. Tal vez han escuchado de un misionero que vino aquí a Ecuador y murió en la selva ecuatoriana, Jim Elliot. Bueno, él leyó el diario de David Brainerd y eso ayudó a
impulsar ese deseo de ir a las misiones. Fue a leer el libro que Jonathan Edwards escribió sobre la vida de David Brainerd. Entonces vemos el impacto que ellos están haciendo. Pero uno de los impactos más importantes que los puritanos han logrado es la visión de la familia. Para ellos la familia era un regalo de Dios. Y un hombre, cabeza de hogar, se debía comprometer y sacrificarse para llevar a toda su familia a los pies de Cristo. Eso era lo que ellos buscaban. La familia, que los hombres de hogar se comprometan y se sacrifiquen para llevar a su familia a los pies de Cristo. Para ellos, el culto familiar, la adoración familiar, o lo que nosotros conocemos también como un devocional familiar, no era negociable. Ellos entendían la importancia de una educación centrada en la palabra de Dios, y por eso cada hogar se esforzaba para llevar a sus hijos, y la cabeza de hogar se esforzaba para que sus hijos y su esposa vayan a la palabra, corran a los pies de Cristo. Ahora, estoy hablando de los puritanos porque ellos tomaron este salmo, el Salmo 101, como la guía para un hombre de familia. De hecho, el comentarista que mencioné, el comentarista Matthew Henry, quien es era puritano, tituló a este salmo el Salmo de la cabeza de familia. El Salmo de la cabeza de familia. Y algunos historiadores mencionan que cada vez que se iba a efectuar un matrimonio, cada vez que había una ceremonia de matrimonio, se iba a consolidar una familia, los puritanos daban una copia del Salmo 101 y un sermón escrito explicando. ¿Por qué? Porque ellos sabían que lo que necesitaba un hombre para guiar su vida y la de su familia era vivir conforme a las Escrituras, vivir conforme a la palabra. Y así como estos hombres, hermanos, debemos dejarnos moldear por la palabra, debemos dejarnos moldear por el Evangelio y poner como norma de vida la palabra de Dios. Así que vamos a estudiar juntos este salmo, el Salmo 101, y acompáñenme en una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Señor, por permitirnos estar acá reunidos, Dios. Gracias porque solo es por tu misericordia, Padre, que estamos acá. Oh Señor, te pido, Padre, que tú seas hablando a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, oh Dios. Que seas abriendo nuestros corazones también, Señor, para escuchar tu palabra, oh Dios, y que, Señor, tu palabra sea entrando hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser, Padre, y que podamos, Señor, vivir de acuerdo a ella, Señor, obedecerla, Padre. Te lo pedimos, te lo imploramos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñame a leer el texto nuevamente, versículo 1, Salmo 101, versículo 1, dice: la misericordia y la justicia cantaré. A ti, oh Señor, cantaré alabanzas. El contexto de este salmo no está muy claro, no se sabe muy bien qué era lo que lo rodeaba. Se sabe que este salmo es escrito por David, eso sí lo tenemos claro, pero no se sabe bien en qué momento lo escribió. Algunos dicen que fue cuando fue ordenado como rey de Israel, pero también otros cuando pidió que el arca del pacto viniera a la casa. El arca del pacto estaba en la casa de Obed, y él pide que venga el arca del pacto y posiblemente a su casa, y posiblemente ahí se escribió también este salmo. Pero muchos teólogos concuerdan en que posiblemente se escribió cuando David fue nombrado como el rey total de Israel. Entonces, no se sabe muy bien, pero lo más posible es que este salmo fue escrito cuando David fue nombrado como rey total de Israel. Y lo dicen porque este salmo es el escrito de un rey que decide vivir y gobernar de una manera recta. David escribe este salmo en el momento que él está diciendo: yo quiero gobernar de esta manera, de la manera correcta.
Ahora, el comentarista William Plumer menciona que un buen rey en sus dominios debe ser como un buen padre y cabeza de una familia en su casa. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, este es un salmo del gobierno de un rey, cómo debe gobernar un rey, pero este salmo también aplica para cualquier lugar en el que nos encontremos como hombres. De manera que este salmo nos va a enseñar las determinaciones de un hombre de Dios, las determinaciones de un hombre de Dios. Ahora, tal vez ustedes han escuchado la palabra prefacio. ¿Han escuchado tal vez qué es un prefacio? Esta es una introducción. Esta es una introducción. Cuando tomamos un libro y vamos a leerlo, hay una introducción que se le conoce normalmente como prefacio. ¿Qué hace este prefacio? No es una introducción normal. Lo que hace el prefacio es darnos un poco del contexto del libro. Entonces, si vamos a leer un libro sobre misiones de un autor, lo que hace el prefacio es ayudarnos a comprender por qué el autor escribió un libro sobre misiones. Nos pone en contexto. Y David aquí nos está diciendo las razones, nos está dando este prefacio en el versículo 1, que lo llevaron a determinar lo que vamos a ver en un momento. Lo llevaron a determinar ciertas cosas, pero las razones por las cuales David determina esas cosas las vemos aquí en el versículo 1. Este es el prefacio. ¿Y cuáles fueron estas razones? Bueno, notemos en el texto que David comienza este salmo entonando una canción al Dios de misericordia y justicia. David comienza mencionando lo que le llamamos atributos de Dios y nos muestra dos, la misericordia y la justicia. El salmista está entonando una canción de alabanzas a Dios por su bondad o su misericordia. Este término misericordia también apunta a un amor leal, benevolencia, piedad, clemencia. La misericordia lo que significa es una compasión por el miserable. Eso es misericordia. Compasión por el miserable. MacArthur menciona que es la compasión que Dios siente por las criaturas o las personas. La misericordia, dice MacArthur, siendo el Dios misericordioso mismo, es un atributo esencial por el que Dios se inclina a acudir en ayuda de una criatura en su miseria. Eso es misericordia. Ahora, la miseria no es la causa motivadora de la misericordia de Dios, sino que esa brota de la misma bondad de Dios. Y David está alabando a Dios por ese amor leal, esa compasión, esa benevolencia que ha tenido Dios con él. Eso es lo que está haciendo David. Está alabando a Dios por cuán grande misericordia ha tenido David conmigo. Pero notemos que no es solo su misericordia. Lo que David alaba también es otro atributo, la justicia. La justicia. El salmista está alabando la rectitud de Dios. Todos sus decretos son justos, es lo que está diciendo David. Pero que David escriba a Dios con esos atributos es porque definitivamente conocía a Dios. Qué lindo. Mi hermana, solo si me recuerda un poquito la letra de la segunda alabanza que cantamos, porque tú eres mi Dios. Qué lindo, qué lindo escuchar esa letra y decir, tú eres mi Dios. Eso es lo que está diciendo David aquí. Está diciendo, tú eres mi Dios. El Dios está describiendo a Dios a través de dos atributos, su misericordia, su justicia. ¡Qué bello! Tú eres mi Dios. Pero notemos que no solo expresa los atributos, él también llama de una manera cercana a Dios. Vamos al texto. Dice, el salmista dice, a ti, oh Señor. En la Reina Valera dice, a ti cantaré yo, oh Jehová. Y quiero hacer un énfasis en este nombre. A ti, oh Jehová, a ti, oh Señor, como lo tengo en mi versión. Quiero hacer un énfasis en este nombre. ¿Cuál es el nombre que él usa?
Hay muchos nombres de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Un nombre, cuando vemos los nombres de Dios a través de toda la Biblia, lo que estamos viendo es algo del carácter de Dios, algo que refleja el carácter de Dios. Y vemos muchos nombres en el Antiguo Testamento. Tenemos nombres como Elohim, que hace referencia a la forma de la existencia de Dios. Este nombre es en plural y lo encontramos en Génesis 1:1. También tenemos nombres de Dios como el Shaddai, y este nombre apunta al poderío de Dios. Él es fuerte y poderoso. Lo encontramos, por ejemplo, en Génesis 17:1. Y así podemos encontrar a través del Antiguo y el Nuevo Testamento otros nombres de Dios. Pero el nombre que el salmista usa para referirse aquí en nuestro texto, en el Salmo 101, es Yahvé. En el original es Yahvé. ¿Qué significa? Yo soy el que soy, o yo seré el que seré. Pero hay un teólogo que me gusta mucho, es Louis Berkhoff, y él menciona que este nombre apunta a la inmutabilidad de Dios. Este nombre, Yahvé, apunta a la inmutabilidad de Dios. Pero no se refiere a la inmutabilidad del ser esencial de Dios. ¿Qué es inmutabilidad? Que no cambia. Dios no cambia. Pero lo que está diciendo Berkhoff es que no se refiere a la inmutabilidad del ser esencial de Dios, sino a la inmutabilidad. Este nombre, Yahvé, apunta a la inmutabilidad de la relación que Dios tiene con su pueblo. Lo que el salmista está diciendo es que desea alabar a Dios de misericordia, de justicia, como lo cantamos, tú eres mi Dios, pero también al Dios que está cerca, al Dios que no cambia la relación que tiene con su pueblo, al Dios que ha sido fiel, al Dios que permanece inmutable en la relación con su pueblo. Lo que viene a la mente del salmista cuando piensa en Dios es que es la misma relación de cercanía y fidelidad que tuvo Dios con Abraham, como la misma relación de cercanía que tuvo Dios con Abraham, con Moisés, con José, es la misma relación que Dios tiene con nosotros. Es la misma relación que Dios tiene conmigo, dice el salmista. Y hermanos, esa es la misma relación que tiene con nosotros. La relación que tuvo con el pueblo del Antiguo Testamento, nube de día, fuego de noche, es la misma relación que Dios tiene con nosotros. Por lo tanto, así como el salmista se deleita en Dios, así también nosotros debemos deleitarnos en Dios, alabarle a Dios, decir, tú eres mi Dios, cantarle alabanzas. Eso es lo que está diciendo el salmista acá. Ahora, el versículo 1 no solo nos refleja la relación cercana entre Dios y David. Este versículo nos muestra también que estos atributos nos muestra unos atributos, los atributos de Dios, pero estos atributos se les conoce también como atributos comunicables. Hay atributos incomunicables de Dios, que quiere decir que solo Dios los tiene, pero hay atributos comunicables, que Dios los tiene y también demanda que nosotros tengamos esos atributos. La misericordia y la justicia son principios que deben ser evidentes en nuestra vida. David está adorando a Dios por su misericordia y su justicia. Está viendo que Dios es ese Dios fiel, inmutable, que no cambia. Pero aquí también nos enseña que esos atributos los debemos poner en práctica también nosotros. Deben ser evidentes en nuestra vida y en nuestros hogares. Vamos a Mateo 23:23, por favor. Mateo capítulo 23, versículo 23 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, el eneldo y del camino, y habéis descuidado los preceptos de más peso en la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad.
El Señor también demanda que nosotros podamos tener esos atributos, la misericordia y la justicia. Este es un llamado como hombres, hermanos, a actuar con misericordia y justicia en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las universidades, en donde estemos. Debemos actuar de esta manera. Ahora, ¿por qué digo que el versículo 1 es un prefacio? ¿Por qué este versículo es un prefacio? Bueno, ya dije que lo que hemos visto es que David conoce quién es Dios, sus atributos, el nombre de Dios, ese nombre que significa yo seré el que seré, la inmutabilidad de la relación que Dios tiene con nosotros. Él entiende la relación cercana que Dios tiene con él y es el conocimiento de Dios lo que lo lleva a David a tomar determinaciones en su vida. Él dice, tú eres mi Dios y por eso quiero actuar de esta manera. Así que lo primero que necesitamos, hermanos, como hombres, es tener una relación con Dios. Pero esa relación de cercanía, como la vemos que David la tiene, no la podemos tener solo por medio de Cristo. Sin Cristo no la podemos tener. Él es nuestro intercesor. Podemos conocer mucho acerca de Dios, pero no conocerlo a Dios. Eso dice el autor. Podemos conocer mucho. Académicamente podemos estudiar a Dios, pero no conocer a Dios íntimamente. Si queremos conocer y tener una relación como la que tenía David con Dios, la podemos lograr solo por medio de Cristo. Y cuando el Señor se convierte en nuestro objeto de adoración, Él es nuestro centro en la vida, entonces la misericordia y la justicia van a ser posibles. Adoremos al Señor. Ahora, veamos qué es lo que determina David. Vamos a ver algunas determinaciones. Vamos a ver específicamente 3 determinaciones de David. Determinar vivir en integridad personal. Versículo 2a. Estar anotando. Número 2, determinar vivir de manera íntegra en el hogar. Versículo 2, la parte B. Y número 3, determinar vivir lejos de la maldad. Versículo 3 y 4. Así que veamos la primera determinación. Determinar vivir en integridad personal. Versículo 2. Vamos a leer el texto. Versículo 2, Salmo 101, versículo 2, dice, prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás a mí, Señor? Me gusta cómo lo pone la NTV, dice, tendré cuidado de llevar una vida intachable. Si ustedes tienen la Reina Valera, dice, entenderé el camino de la perfección. Una vez que David nos menciona quién es su Dios y por qué lo adora, entendemos por qué quiere ahora tomar esas decisiones. David tiene claro quién es su Dios y quiere vivir en obediencia a Él. Así que ahora comienza a decirnos las resoluciones que ha tomado para vivir y gobernar en su reino. Y comienza diciendo, prestaré atención. Esta palabra se la traduce también como entendimiento, que es la palabra que tenemos en la Reina Valera, sabiduría, adquirir sabiduría o tener cuidado, como lo traduce la NTV. La primera palabra que encontramos en este versículo 2 es eso, entendimiento, sabiduría, adquirir sabiduría o tener cuidado. El salmista se ha determinado o ha tomado la decisión de actuar de manera sabia. Pero notemos de dónde desea adquirir esta sabiduría. Nosotros nos podemos preguntar. El mundo nos dice cómo podemos adquirir sabiduría. Pero, ¿qué vemos en el texto? ¿Qué está diciendo David? ¿De dónde desea adquirir esa sabiduría? Dice el texto, del camino de integridad. El salmista ha decidido
seguir un camino de integridad. Pero para que el salmista diga esto, es porque sabe que hay dos caminos. El camino de perfección y el camino torcido. ¿Verdad? Vamos a leer el Salmo 19.1. O si alguien se lo sabe, bienaventurado los de camino perfecto. Salmo 19.1. Bienaventurados los de camino perfecto. Pero ¿de dónde viene este camino perfecto? ¿De dónde viene este camino perfecto? Vamos al Salmo 128.1. ¿De dónde viene el camino perfecto? David está diciendo, prestaré atención al camino de integridad. ¿Qué quiere decir prestaré atención? Adquirir sabiduría. Es decir, deseo adquirir sabiduría del camino perfecto. Pero ¿de dónde viene ese camino perfecto? Vamos a ver, Salmo 128.1. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Sus caminos. Dios es el que establece cuál es el camino de integridad y el camino perfecto. Y lo podemos reconocer a través de ¿dónde? De su palabra. Si queremos conocer el camino perfecto, lo debemos reconocer a través de su palabra. Ahora, por otro lado, tenemos camino perfecto y tenemos un camino torcido, tenebroso. Vamos al Salmo 125.5. Salmo 125.5. Dice, mas a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Mas a los que se desvían por sus caminos. Proverbios 2.12 también nos habla de esto, habla de la senda del mal, los caminos tenebrosos y torcidos. Y en estos pasajes vemos que el camino de integridad, el camino perfecto, como está en el Salmo 128.1, proviene de Dios. El Señor es el que abre esos caminos y nos va guiando a través de esos caminos. Mientras que el camino torcido proviene de los que se deleitan en hacer el mal, proviene de los hombres perversos. Y en un mundo posmoderno, hermanos, donde cada uno ahora tiene su propia verdad, David nos recuerda cómo podemos darnos cuenta cuál es el verdadero camino para andar sabiamente. Y la manera es escudriñando la verdad absoluta. Este mundo nos dice que hay un montón, que no hay verdades absolutas. Cada uno puede tener su propia verdad. Pero aquí vemos en la palabra de Dios que tenemos un camino perfecto y está a través de la palabra de Dios. Él ya nos ha revelado todo a través de la Escritura, todo lo que necesitamos para esta vida y para la santificación es a través de la Escritura. Él nos ha revelado cuál es este camino perfecto. Así que, hermanos, si queremos seguir el verdadero camino, debemos estudiar la palabra y obedecerla. Esto es lo que anhela David. Él ha tomado la determinación de estar atento, adquirir sabiduría del camino perfecto, ese camino que proviene de Dios. Ahora, sigamos el texto. ¿Qué dice? Seguimos en el versículo 2. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? Los que tienen la Reina Valera pueden notar que este versículo es un poco diferente con la versión que tengo, ya que dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Pero en el texto hebreo hay una pregunta, pero el sentido no cambia. Lo que David está diciendo es que necesita la ayuda del Señor. Necesita la ayuda del Señor. Esta es una oración de súplica hacia Dios. El salmista sabe que necesita de la ayuda de Dios para vivir de una manera íntegra. No puede solo. David sabe que necesita que Dios esté a su lado para ser guiado y así desempeñar de manera correcta la labor que Dios mismo le ha encomendado como rey.
Y esto se aplica perfectamente para cada uno de nosotros, hermanos. Tanto cómo estamos manejando nuestras vidas personales, cómo estamos manejando las vidas de nuestras familias, nuestro hogar. David nos hace acuerdo que necesitamos la presencia divina en nuestras vidas. Necesitamos la cercanía de Dios, necesitamos la ayuda de Dios. Por eso, como hombres, el Señor nos ha llamado a ser cabezas de hogar. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si no estamos cerca de Dios? Estamos llenando nuestras mentes de todas las ideas que este mundo está diciendo, en vez de llenar nuestras mentes con ese camino perfecto, con la guía del Señor a través de su palabra. Nuestra masculinidad, hermanos, debe estar basada en qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la hombría, qué es lo que Dios está demandando de nosotros como hombres. Y si queremos ser esas cabezas de hogar, debemos ir ante el Señor con humildad, como David lo hace. Esta oración refleja eso, una humildad. Y pedir ayuda a su Dios. Debemos anhelar la cercanía de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo se ve esto en la vida diaria? ¿Estamos corriendo como David, implorando la ayuda de Dios? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra meditación de la palabra? Que de hecho yo creo que es una de las disciplinas espirituales olvidadas. Hay un autor, no me acuerdo ahorita el nombre, pero él escribió un libro sobre disciplinas espirituales y él dice, mira, hermanos, a veces estamos la vida así corriendo, va pero volando. Dice, si tú tienes 10 minutos para leer la Biblia, lee 5 y medita 5 minutos. ¿Por qué? Porque a veces leemos tan rápido que no se nos queda nada. Hay varias formas de meditar. Una de las formas de meditar es memorizando la palabra, orando la palabra. Entonces hay varias formas. Y él dice, si solo tienes 10 minutos, lee 5 minutos y medita 5 minutos. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo se ve esto en nuestras vidas? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra meditación de la palabra? Esta semana se acercó un amigo y estábamos conversando acerca de un problema que él tenía y me comentaba cómo tiene unas luchas fuertes, se equivocó en algo tan grave y dice, bueno, ya está, ya lo hice, pero esto me está quitando el sueño, Andrés, esto me está quitando el sueño. Estoy en una ansiedad que me está quitando el sueño. Y cuando estábamos hablando, yo fui a Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, en oración, en súplica, con acción de gracias. Y antes de terminar, me dijo, mira Andrés, este texto yo me lo sé de memoria, pero me siento frustrado porque no puedo vivirlo. Yo creo, hermanos, que cuando David escribía todo este salmo sentía la misma lucha que mi amigo. Se sentía tal vez frustrado y dice, ¿cómo voy a vivir todo lo que estoy escribiendo? ¿Cómo voy a vivir todo lo que estoy escribiendo? Pero así como el texto de Filipenses y como este salmo nos enseña, debemos ser humildes ante Dios y decir, descansar en Él. Ir en oración, por eso dice por todo en oración, súplica, es un ruego. Señor, ayúdame, yo no puedo solo, no puedo descansar. ¿Sentimos ansiedad? Esa ansiedad es algo que tenemos una presión. No podemos descansar. Pero Señor, ayúdanos. Descansemos en Él. Eso es lo que David está haciendo acá. Rogando que el Señor le ayude. David sabía que en sus fuerzas no lo podía hacer. Hermanos, este ruego de David, ¿cuándo vendrás a mí? Nos enseña que debemos ser humildes y correr a Cristo en ayuda. Un profesor del seminario nos decía, hermanos,
Tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por ustedes. Cuando se levantan, se van a bañar, Cristo está intercediendo por ustedes. Cuando van al trabajo, Cristo está intercediendo por ustedes. Están en el trabajo, Cristo está intercediendo por ustedes. Tenemos este sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Así que examinemos cómo está nuestra vida. Y aunque luchemos y sintamos que no podamos, seamos humildes y corramos al Señor en oración. Señor, ayúdanos. El Señor nos ha puesto, hermanos, en diferentes lugares, diferentes responsabilidades. Si estás casado, si estás soltero. En este caso, el Señor puso a David como rey, pero no importa dónde te haya puesto el Señor. Lo primero que debemos determinar en nuestra vida es vivir de una manera íntegra, así como David la está viviendo. Y como ya mencioné, no lo podemos hacer solos. Corramos a Cristo en oración pidiendo ayuda y busquemos como el salmista la sabiduría que proviene de la lectura y de la meditación de su palabra. Ese camino perfecto. Busquemos, anhelemos eso. Así que nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo estamos en nuestras disciplinas espirituales? Determinemos vivir vidas íntegras en lo personal. Ahora, veamos la segunda determinación de David. Hemos visto que David determina vivir una vida íntegra personalmente. Ahora veamos la segunda determinación. Determinar vivir en integridad en el hogar. Determinar vivir de manera íntegra en el hogar. Otra vez, integridad. Vamos a seguir viendo el versículo 2. Notemos que otra vez repite integridad. Dice, leamos todo el versículo 2. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? La parte A, vamos a la parte B. En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Otra vez, integridad. Primero nos dice que desea prestar atención al camino de integridad. Y ahora dice que desea integridad de corazón. ¿Pero qué es la integridad? Integridad se puede decir que es rectitud, pero va mucho más que eso. Me gusta cómo el pastor Miguel Núñez explica este término. Él dice que la integridad es el fundamento de nuestro carácter. Cuando estaba estudiando este texto, definitivamente yo no veía una diferencia entre integridad y carácter. Para mí era lo mismo, o pensé que era parte del carácter, pero Miguel Núñez lo explica muy bien. Él dice que la integridad es la base y el fundamento de nuestro carácter. Es decir, el carácter son las cualidades que definen a una persona. Eso lo vemos en 1 de Timoteo 3, cuando Pablo dice cuáles son las cualidades de un anciano. Entonces, estas son cualidades de los ancianos y es un llamado a toda la iglesia, ¿no? Este es un llamado a toda la iglesia. Así debe ser todo creyente cristiano. Pero la integridad, dice Miguel Núñez, es la base de ese carácter. Un ejemplo que pone el pastor Miguel Núñez para comprender es comparándolo con la honestidad. Adán y Eva, dice, cuando el Señor confronta su pecado, fueron honestos en admitir su pecado, pero les faltó integridad. Dice Núñez, la honestidad debe llevarnos a admitir la falta cometida, pero la integridad no nos permite cometer dicha falta. La integridad es la que nos debe frenar para mantener nuestro carácter. La integridad, nuestra base, es la que nos debe frenar para mantener nuestro carácter. Así que lo que está diciendo David es que su corazón, el centro de control de todo, será íntegro. Y esta es una resolución porque está viendo hacia el futuro. Por eso dice que andaré.
Si nuestra base es íntegra, lograremos mantener nuestro carácter, nuestras cualidades, como las vemos en 1 de Timoteo 3. Ahora, notemos en dónde es que el salmista está determinando vivir así. ¿Qué dice el texto? Dentro de mi casa. Hace un tiempo atrás estaba tomando un curso de consejería bíblica en nuestra iglesia y normalmente cuando uno acude a un curso de consejería es porque quieres aprender para aconsejar a otros. Pero en este curso hacen un proyecto, se le llama el proyecto de santificación. Entonces, ¿cuál es la idea de este proyecto de santificación? Uno debe detectar un problema personal y comenzar a aplicar todo lo que hemos aprendido de consejería a nuestra vida. Entonces, el curso es de 1 año y vamos aprendiendo poco a poco y todo eso lo vamos aplicando a nuestro problema. La idea es que comencemos a aconsejar a nuestro corazón, que nos comencemos a aconsejar a nosotros mismos con la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo más difícil de este proyecto de santificación? Determinar el problema. ¿Y por qué es difícil? Porque nos dan una hoja, entonces el pastor nos da la hoja, nuestra esposa, para los que somos casados y para los que tienen hijos grandes, tienen que hacer eso, entonces les dan la hoja, sus hijos y su esposa deben firmar y comenzar a calificar. Entonces, ¿cómo es este hombre, Andrés, en el orgullo? ¿Cómo es este hombre escuchándote? Con calificación. Uy, hermanos, eso sí que es duro. Eso sí es duro. Que nuestras esposas comiencen a calificarnos cuando ya estaban, uy, amor, pero no sé, ¿en serio soy así? Y sí, soy así. Pero, ¿qué es lo que está diciendo David aquí? David sabía que no hay nadie que logre ver de mejor manera nuestra integridad y nuestro carácter que en nuestra propia casa. Afuera de nuestros hogares podemos mostrar mucha piedad, pero la verdadera integridad comienza en lo secreto con Dios y en nuestros hogares. ¿Cómo estamos en nuestros hogares? ¿Cómo estamos viviendo en nuestros hogares? ¿Estamos en integridad así como David está tomando esa determinación de vivir? Andaré en la integridad de mi corazón, andaré dentro de mi casa. David lo que está diciendo aquí es que su enfoque no está en demostrar ante el público lo íntegro que es, sino lo que está diciendo al Señor es que Él desea que su corazón, su centro de control, sea íntegro en lo secreto y en su hogar, en su familia. Y hermanos, si tú estás soltero, este es un llamado también de comenzar a vivir de manera íntegra en lo secreto, cuando nadie te ve. Y también afuera, en el lugar que te encuentres. Pero si estamos casados, este es un llamado también a recordar que el Señor nos ha puesto como sacerdotes de nuestros hogares. Debemos ser íntegros y guiar a nuestras familias a ese camino íntegro también. Como les mencioné al inicio, para los puritanos esto era tan importante que ellos no negociaban la lectura de la palabra, no negociaban la oración en su familia. Ellos sabían que el Señor los había puesto para modelar la integridad y guiar a sus familias en el camino del Señor, tal como lo vemos en el texto, tal como David lo está diciendo acá. Así que nos podemos hacer esa pregunta: ¿cómo estamos? ¿Estamos viviendo vidas íntegras? Si es que les damos esta hoja que les digo de nuestro cuestionario, ¿qué creen que pondrían nuestras esposas? ¿Qué creen que pondrían nuestros hijos? Y es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. No esperemos estar en un curso como estos. Es un buen ejercicio decirle a nuestra esposa:
¿En qué estoy fallando? Y comenzar a ver bíblicamente cómo puedo corregir eso. Somos hombres que nos airamos muy rápido, somos hombres orgullosos, somos hombres que no escuchamos a nuestras esposas. Preguntemos a nuestros hijos, ¿cómo ven ellos nuestra integridad? Para poder comenzar a vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Ahora, recordemos determinar vivir de manera íntegra personal, determinar vivir en integridad en nuestros hogares. Y ahora vamos a ver la tercera determinación, que es determinar vivir lejos de la maldad. Versículo 3 y 4. Leamos el texto, dice: no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré la maldad. Hermanos, David desea caminar de manera íntegra en su corazón. Pero para caminar de esta manera, debemos cuidar las puertas de nuestro corazón. ¿Cuáles son esas puertas? Nuestros ojos. Spurgeon dice que lo que vemos y miramos puede tener efectos en la condición de nuestra vida espiritual. Esta palabra se traduce como cosa injusta. La palabra que dice indigna se puede traducir como cosa injusta o indigna y se refiere a algo perverso, malvado, pero no solo en el sentido de lujuria, como la pornografía. También es la avaricia, la ambición al poder. Cualquier cosa que nuestros ojos puedan ver y corrompan y hagan nido en nuestro corazón. Cualquier cosa que nuestros ojos puedan ver y nos corrompan y hagan nido en nuestro corazón. Todo esto es lo que David está diciendo que aborrece y desea apartarse de eso. Ahora, David no solo está determinando cuidar sus ojos, sino que rechazar cualquier acto que lo desvíe del camino íntegro. Vean el texto. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. No se aferrará a mí. Y aquí vemos un contraste, ya que él desea andar en integridad de corazón y rechazar al corazón perverso o al perverso de corazón. Lo que vemos en este versículo, hermanos, no es solo un quedarse pasivos de decir, ok, Señor, yo voy a determinar caminar de manera íntegra, sino también vemos algo activo de David. Está haciendo una acción. ¿Y cuál es? Rechazar, poner límites, bloquear el acceso de cosas que no nos convienen. Nos podemos hacer la pregunta, nosotros si queremos vivir en integridad, ¿estamos poniendo límites también a esas cosas que no nos convienen? Pueden ser redes sociales, páginas, pueden ser amistades también que no nos convienen. ¿Estamos poniendo esos límites? Recordemos qué es la integridad. La base que impide que nosotros fallemos en nuestro carácter. Entonces, ¿estamos poniendo esos límites? Creo que muchos hemos escuchado la historia de David. Sabemos que David no cumplió estas determinaciones o resoluciones. Simplemente dejó que lo que entra por sus ojos haga nido en su corazón. Y su falta de integridad lo llevó a pecar. Ya hemos escuchado la historia de él. Y si no, pues te animo a que puedas ver también la historia de David. Pero así como David, hermanos, cualquiera de nosotros puede fallar. Cualquiera de nosotros puede fácilmente dañar su corazón por lo que dejamos entrar por nuestros ojos y por no poner estos límites. Y fácilmente podemos caer como David. Dejarnos guiar por ese camino perverso y fácilmente caer. Ahora, veamos el versículo 4. Él dice, el corazón perverso se alejará de mí.
no conoceré maldad. David aquí no está diciendo que debemos estar alejados de todos los malos y no podemos hablarles y no queremos nada con ellos. No, esa no es la idea de lo que David está diciendo acá, sino que es una idea que es más de tener una relación íntima con estas personas. Él no quiere tener una relación íntima con las personas que hacen maldad. Y esto es porque si las personas que nos aconsejan o con las que tenemos una relación cercana son personas que no son gobernadas por el Señor y sus palabras no son guiadas por la Biblia, ¿qué podemos esperar? Terminaremos en el camino perverso. Leamos Proverbios 13:20. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Hermanos, hay algo muy difícil para la mayoría de hombres. Bueno, no sé si a todos les pasa. A mí se me ha hecho bien difícil y es tener amistades que nos animen a crecer, pero más que tener la amistad, es una rendición de cuentas con esa amistad. Yo creo que como hombres deberíamos tener eso, tener hermanos, amistades que nos ayuden a crecer. No tener relación íntima con perversos, pero sí tener relación con hermanos. Aquí es hermoso ver que hermanos desean estudiar la palabra, que desean caminar por el camino íntegro, y es una buena opción para buscar a un compañero de vida que nos ayude a crecer, que nos ayude en el discipulado. La rendición de cuentas hace parte del discipulado. ¿Y un discipulado qué es? Caminar juntos con el mismo objetivo. Caminar juntos con el mismo objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Tener la mirada puesta en el Señor. Entonces, como hermanos, podemos animarnos. A mí se me ha hecho muy complicado, pero creo que debemos pedir ayuda al Señor y ser intencionales en buscar a una persona que también nos ayude a crecer. Este texto nos anima a eso, a aborrecer el mal, a aborrecer el consejo del mundo y buscar hombres que tengan esas mismas determinaciones como las vemos aquí en el texto y que nos ayuden a vivir en integridad. Y tal vez al momento que leemos todo este salmo, ¿qué tal si lo leemos nuevamente completo? Dice, la misericordia y la justicia cantaré, a ti, oh Señor, cantaré alabanzas. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. Tal vez estamos escuchando este salmo y tienes la misma impresión como la tuve al ir estudiando este pasaje de lo difícil que es vivir de esta manera. Tal vez en tu mente respondes como mi amigo cuando respondió ante Filipenses y podemos decir, bueno, David, el hombre conforme al corazón de Dios, no logró vivir de esta manera como él está escribiendo aquí, las determinaciones que él está logrando. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? ¿Qué esperanza tengo yo? Pero a medida que estudiaba este salmo me daba cuenta que este es un salmo que marca los ideales de cómo debería ser un hombre de Dios, pero apunta a mucho más que eso. Aquí vemos al rey perfecto. Al rey perfecto, David no lo cumplió, su hijo Salomón tampoco lo cumplió, pero Cristo sí cumplió todas estas determinaciones, todas estas resoluciones. Y es ahí, hermanos, donde debemos poner nuestra esperanza. Es ahí, hermanos, donde debemos poner nuestra mirada para determinar cuál es nuestra verdadera masculinidad. Tenemos, como ya mencioné, a nuestro sumo sacerdote,
Cristo que está intercediendo por nosotros, para que podamos seguir avanzando en nuestra vida de integridad, en nuestra vida de santidad, y seamos humildes. Yo creo que eso es lo que hizo a David, un hombre conforme al corazón de Dios, en humildad. Se arrepintió y corrió al Señor en ayuda. Eso es lo que debemos hacer. Seamos humildes y vayamos ante el trono de la gracia en oración y súplica. Cristo, el hombre perfecto, cumplió todo lo que este salmo dice y murió por tus pecados y los míos. Y ahora podemos ser vistos como justos por la obra de Cristo. ¡Qué regalo, qué precioso! Podemos tener la relación de cercanía y podemos hablar como David. Podemos cantar la canción que cantamos al inicio, tú eres mi Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Ahora podemos tener esa relación con el Padre. Y su Espíritu es el que nos ayuda a seguir avanzando hacia la meta. Así que hermanos, corramos a Cristo. No podemos vivir solos, corramos a Cristo. Oremos al Señor tal como lo vemos en el Salmo 119. Les animo a que podamos abrir el Salmo 119. Capítulo 119, versículo 36 y 37. Miren cómo ora el salmista. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Así que hermanos, este salmo es un llamado a vivir de manera íntegra como hombres y a tomar resoluciones de no dejarnos contaminar por los ideales de este mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este mundo? Como lo dice el versículo 3 en este salmo, que podamos aborrecer las obras de los que se desvían. Y más bien que podamos anhelar la sabiduría para deleitarnos en los caminos del Señor. Y así como los puritanos, que fue la introducción, que podamos darnos cuenta que para impactar este mundo con la palabra de Dios debemos comenzar a vivir en integridad personal, a vivir en integridad en nuestros hogares. Estas fueron también determinaciones que estos hombres hicieron. Con el fin de vivir una masculinidad como el Señor la desea, de una manera íntegra, y así que podamos guiar a nuestras familias a la integridad. Así que este salmo, como Matthew Henry lo pone, el salmo del guía de cabeza de familia, la guía de cabeza de familia, que podamos tomarlo como eso, como nuestra guía, que podamos correr a Cristo y decir, Señor, yo quiero vivir así de esta manera en integridad, pero no puedo solo, ayúdame, Señor, ayúdame, inclina mi corazón a tus testimonios.